Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio. Y en esta segunda parte del programa, con una invitada también muy especial, como lo mencionó Carlos Alberto, Joana Mendivelso, quien es directora de la Fundación Cornelia de Lange Colombia y quien también es miembro del Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas. Quisiera que nos cuente acerca de esa ardua y linda labor que realizan en la Fundación Cornelia de Lange y contextualicemos un poco sobre su objetivo principal, cuáles son los síntomas o las señales en cuanto a estas patologías y aprender y conocer un poco más a identificarlas. Bueno, muy bien, pues nuevamente gracias por la invitación. Un saludo cordial a toda la audiencia. Bueno, yo creo que en el síndrome de Cornelia de Lange, que en Colombia está pues clasificado también dentro del listado como síndromes dismórficos, que pues son alteraciones genéticas que generan una malformación, ya sea física, como ausencia de miembros superiores como las manos, o que les falta un dedito, o que se forma su bracito hasta cierto límite. Y aparte, pues la microcefalia, aparte tienen también bajo peso, aparte hay unas facciones, hay un fenotipo específico, por ejemplo en Cornelia de Lange, que son personas que tienen sus cejitas arqueadas, que tienen su cuellito corto, las orejitas un poco caídas, y todos estos son rasgos a causa de una experiencia genética en el momento de la concepción que pues causan y generan todo este proceso. ¿Qué pasa de pronto en el síndrome de Cornelia de Lange? Bueno, a ver, cuando un bebé nace, puede pasar que físicamente esté completo, pero se empieza a ver alguna alteración dentro de su sistema, ya sea que tenga hipertensión pulmonar, que también es uno de los temas, o que tenga bajo peso, o que tenga alguna situación y ya empiezan a ver como tenemos casos en el país que se han detectado así, por ejemplo en Cornelia, y de pronto al ver su rostro, el rostro del bebé, vemos que tiene las facciones de un Cornelia y empieza el tema de la exploración y la confirmación de un diagnóstico a través de una prueba genética. Creo que esta parte es supremamente importante porque cuando tenemos un diagnóstico y lo confirmamos, pues ya hay una ruta más acertada. Y creo que hace unos 14 años, cuando nació mi hijo, pues no había tanto avance científico como lo hay ahora, que aún se habla de inteligencia artificial para detectar ciertos defectos congénitos y ciertas enfermedades huérfanas. Y creo que en este proceso, cuando empezamos como todo este camino, en el caso mío, cuando nace mi bebé y pues lo veo sin sus manitas, con toda esta característica tan importante, pues empezamos a buscar cómo brindarles calidad de vida y que sean parte de una sociedad que verdaderamente le ofrezca un bienestar digno, porque vemos que la población que padece algún tipo de diagnóstico, que tiene una discapacidad física, cognitiva, pues tiene a veces desafíos y unas barreras muy importantes que hacen que las personas realmente no logren sacarlo mejor porque no existen espacios en donde se puedan desarrollar esas capacidades diversas. Por ello, pues creo que es muy importante trabajar en esto y bueno, en este camino con la Fundación Cornelia de Lange, pues hemos intentado hacer esto. Colombia, ya casi con 50 millones o pasando los 50 millones de habitantes, pues también ha tenido desafíos, cambios, transformaciones. Pero repito que la educación es algo muy importante. Y la educación en enfermedades huérfanas es algo también cultural, es algo que desde las organizaciones de pacientes unidas con las asociaciones científicas del país, pues hemos trabajado desde el marco, por ejemplo, estos días conmemorativos, desde algunos eventos académicos, desde algunas campañas de sensibilización, como por ejemplo la del Día Mundial, en donde pues mucha gente sabe de qué se trata un poco una enfermedad huérfana y aunque no visita su hogar, afortunadamente hay otros hogares que sí los tienen y los padecen y pues necesitan apoyo. ¿Qué tipo de apoyo? Por lo menos el tener una aceptación a nivel social, el tener y el entender un poquito que estos son temas muy importantes y que de verdad amenazan la vida, porque pues vemos que nuestros familiares con Cornelia de Lange, algunos llegan a una corta edad, algunos llegan a la etapa adulta, pero los que llegan a la etapa adulta a veces también llegan pues con una vida un poco desalentadora porque no hay un acceso
a programas que realmente suplan las necesidades que ellos tienen. Pero en todo esto, pues esos son los desafíos en los que nosotros como organización trabajamos, no solamente con las personas que padecen estos diagnósticos, sino también con sus cuidadores, con sus familias, que finalmente también son los que tienen una alta carga emocional en medio de todo el desafío de prepararse para ser los defensores de los derechos en salud, de los derechos a nivel educativo, cómo poderlos llevar a un espacio cultural donde se puedan sentir bien y donde tengan ajustes razonables que le permitan disfrutar un momento de esparcimiento y así en cada uno de los temas. Y creo que bueno, esa es la misión nuestra como organizaciones también. Usted nos decía que el diagnóstico a veces no es muy fácil para algunas enfermedades huérfanas. En el caso de Cornelia, pues sí es un poco más fácil por, digamos, las condiciones físicas que muchas veces puede tener el bebé. En el caso suyo, nos contaba usted antes de empezar la entrevista que le decían los médicos que no iba a durar más de 1 año y medio su niño, pero realmente usted tuvo la oportunidad de tenerlo muchos más años. Hablemos un poco de ello, porque muchas veces cuando no se estudia, digamos, lo que significa los síndromes, pues realmente a veces en la parte médica no hay la información suficiente. Sí, así es. Bueno, pues mi amado Gabriel, que me enseñó y nos enseñó y abrió la puerta para tantos niños en el país, nos enseñó tantas cosas y en medio de ellas que al principio, por ejemplo, ese era como nuestro parte a nivel médico. Mamá, su niño en cualquier momento puede morir porque viene muy mal, tiene muchas situaciones de salud. Estos niños no viven mucho tiempo y tal vez ese era todo como el discurso continuo en las distintas juntas médicas, en las distintas entidades de salud. Obviamente uno como mamá pues se siente súper maltratado emocionalmente, pero también yo entiendo algo y era que cuando a veces se desconoce de un diagnóstico, pues se puede hablar como aterrizando un poco a la realidad para uno no crearse falsas expectativas. Pero ahí es donde nosotros empezamos como mamás y como familias a aplicar la fe. Y creo que es un ingrediente totalmente importante, no solo en este tipo de casos, pero en este caso la necesitamos más. Y fue algo que como que en nuestro caso pues tuvimos que usar también para poder entender qué estaba pasando. Algo muy importante en el tema de las enfermedades huérfanas es que no todas generan una discapacidad múltiple ni física. Hay algunas personas que padecen un diagnóstico de enfermedad huérfana y pueden ir a estudiar, a trabajar, físicamente son totalmente sanos, cognitivamente tienen capacidades maravillosas, pero tienen un tema de salud importante que cuando les da una crisis, cuando hay una situación, pues tiene que ser atendido de inmediato, porque si no, pues amenaza su vida, una situación como estas. En el caso nuestro de Cornelia de Lange, pues fue un desafío muy importante, pero nos llevó a qué? A educarnos, a buscar información. En el caso nuestro, pues nosotros cuando tuvimos el contacto con la Federación Mundial de Cornelia de Lange, pues entendimos que había un ente de investigación que llevaba ya casi 20 años de avances, de conocer un poquito más de qué se trataba, de conocer un poquito más cómo se manejaba. Y pues eso sí nos ayudó, primero, esperanza como familias, en ver niños grandes, ver personas adultas y pues pensamos, bueno, tal vez no es tan difícil y tal vez aquí al principio uno como mamá, como familiar, con todo este voltaje emocional que tiene al recibir una noticia como estas, pues uno está como a la defensiva en muchas cosas y creo que uno siempre pues con el médico quiere escuchar o quiere que él diga lo que uno quiere escuchar y a veces no es así. Pero también en esos momentos, al principio, cuando de pronto llegábamos a una cita con un especialista, pues decía, bueno, mamá, hábleme del síndrome. Y uno decía, bueno, yo le hablo del síndrome, yo vengo a buscar ayuda. Pero luego entendimos ya como organización que era muy importante la información y la información que verdaderamente es emitida por una entidad investigativa, como fue el caso de la Federación Mundial de Cornelia de Lange. Cuando ya logramos entender y ver un poco de cuál era el manejo a nivel neurológico, odontológico, a nivel terapéutico. Cuando ya logramos como tener esa información, lo que hicimos fue compartirla y empezamos a elaborar unas cartillas que decían cómo y qué era el síndrome de Cornelia de Lange. Así que cuando empezamos a ir a las citas, a las múltiples citas, porque pues esto tiene todo un tratamiento multidisciplinario, y aquí muy importante también aclarar que no todas las enfermedades huérfanas tienen un medicamento costoso. Hay algunas que no tienen un medicamento, sino varios, tienen terapias, sí, tienen todo un proceso
que debe estar muy a la mano del paciente para que él tenga pues calidad de vida. Y en este caso pues nosotros continuamos, pudimos compartir esta cartilla de información también a los médicos, pero luego vimos que las familias tampoco tenían información. Y pues al ver en nuestro primer encuentro nacional de familias que vinieron 157 personas del país, de Popayán, de Cúcuta, de Cali, de Medellín, de lugares de Antioquia que son un poco alejados de la capital, es decir, Medellín, pues entendimos que había mucha necesidad. Y así que empezamos como a traer a los médicos de la Federación Mundial y les dijimos, bueno, es más fácil que ustedes vengan 3 profesionales a nosotros irnos todos al país donde ustedes estén. Así que bueno, así empezó la historia y bueno, ahí sí quiero honrar mucho la vida de Gabriel Felipe, porque mi Gabriel fue un niño que creo que vivió siempre, luchó por vivir bien. A todos los que nos rodeamos de él, pues nos enseñó la resiliencia, la paciencia, la paz y gozarnos con lo que teníamos, mucho, poco, como fuera. Y creo que luego de traer a estas entidades internacionales, pues también se despertó algo muy importante y era la sensibilidad a que entendiéramos qué pasaba con una persona que padece una enfermedad huérfana y ya los padres empezaron a sentir un poco más fortalecidos, a decir no estamos solos. Ahí también la importancia de las redes de apoyo. Creo que a veces el saber que yo tengo un par, una persona que vive lo mismo, me ayuda, me alienta un poco a tener a alguien a quien preguntarle qué hago en una circunstancia. Entonces, este fue otro ingrediente muy importante. Y luego fue también empezar a mirar a los padres que reciben esta noticia y a los hermanos, porque digamos Cornelia de Lange específicamente, pues es un caso que no se repite, ¿sí? No es un gen, sino es un azar genético. Entonces hay hermanos en las familias y los hermanos a veces también tienen una situación que a veces no exploramos, pero que es muy importante. Los hermanos crecen y se dan cuenta que tienen un familiar con una enfermedad, no saben si a veces se sienten culpables, a veces sienten muchas cosas que ellos no expresan, tal vez por su corta edad o porque están en una etapa adolescente. Y esta parte también es supremamente importante y la pudimos conocer en el último Congreso Mundial de Cornelia de Lange que se llevó a cabo en Bogotá en el año 2022, donde vimos esas familias que a veces no tenían ese apoyo a nivel psicológico, a nivel emocional, pero cuando lo lograron tener a través de talleres, pues lograron desahogarse, vaciar su corazón y todo lo que tenían a causa de vivir una situación tan fuerte como esta y pues también la mirada a los municipios, porque hay regiones de Colombia que viven esto y son totalmente anónimos y creo que esa parte también es algo en lo que nos hemos querido enfocar porque hay mucha necesidad. Nuestro oxígeno. Joana, y precisamente desde todo su conocimiento y aún más su vivencia personal y esa experiencia que usted nos acaba de contar, quisiera preguntarle cuáles son entonces esos principales desafíos para un diagnóstico temprano y preciso del síndrome de Cornelia de Lange y también qué consejos daría a las personas que están viviendo este proceso con una enfermedad huérfana rara y a sus cuidadores para gestionar mejor la enfermedad y lograr tener ese apoyo que tanto necesitan en estos momentos. Bueno, pues muy bien, yo creo que, bueno, la ciencia avanza. Yo admiro mucho el equipo científico de la Federación Mundial de Cornelia de Lange porque todo el tiempo se está moviendo en buscar maneras de mejorar la calidad de vida, en buscar maneras aún de prevenirlo. Como es como un azar genético, pues se debe mirar en las 6 primeras semanas de concepción, que es la etapa en la que puede pasar ese choque genético del que hablamos. Entonces, eso se está mirando. Ahora hay bueno, aquí en Colombia tenemos el tamizaje neonatal que ayuda a detectar este tipo de situaciones. Muy importante que esté establecido en todas las entidades de salud del país. Y bueno, las ecografías nos ayudan a detectar si hay alguna malformación física, si de pronto el bebé no está creciendo con normalidad a la semana que tiene la materna en ese momento. Entonces creo que todo eso pues nos va ayudando a darnos cuenta. Tenemos casos actuales, por ejemplo en Popayán un caso de un bebé muy lindo que él nació bien, pero sí nació un poquito bajo de peso, pero miramos sus facciones y sí, definitivamente es un Cornelia de Lange. Entonces, en ese momento ya es acompañar el proceso, poder actuar de manera oportuna para poderles dar terapia de rehabilitación. Por ejemplo, Cornelia de Lange también tiene un tema de reflujo gastroesofágico
que hay que cuidar, que también hay que mantener para que los niños tengan bienestar y es algo que, por ejemplo, en ellos se trabaja muy importante. Y bueno, yo creo que este ha sido un camino y un proceso que hemos aprendido a vivir poco a poco, nos falta mucho. Realmente yo creo que hemos avanzado, pero nos falta mucho. Creo que en el tema educativo, en el tema de, aún en Colombia, hay personas que no saben qué es una enfermedad huérfana y sobre todo que no saben cuando tienen a alguien cerca cómo actuar, cómo poderle apoyar a una familia solamente con la aceptación, solamente con la mirada y creo que eso también lo debemos trabajar. Y pues en el tema de los cuidadores, que definitivamente nosotros vivimos varias etapas. La primera etapa es la de la aceptación, la segunda es cómo lo afronto, qué herramientas tengo, la tercera es como, bueno, ya lo acepté, me voy a dedicar a escribir una historia aquí con él, con mi hijo, con mi familiar, a que pueda tenerlo mejor y empieza uno como esa tarea. Pero hay una etapa que también es muy importante y es la etapa cuando existe y cuando se da esta situación y es cuando ellos ya parten, cuando ya no están con nosotros. El perder un hijo es algo pues muy importante y también debe tener un proceso y pues ahora que tenemos como esa situación propia, realmente hemos entendido algunos cuidadores, algunos padres que pues ya no tienen su hijo pero siguen ahí, que tuvieron una experiencia maravillosa, que se entrenaron para cuidar y que sobre todo tienen un corazón de servicio increíble que yo pienso que no se debe almacenar, sino más bien brindárselo a otras personas y en eso también está trabajando la Fundación Cornelia de Lange. Sentimos mucho amor en sus palabras, esas ganas de ayudar a quien puede necesitar ayuda. Usted puede darnos, digamos, tienen dirección electrónica, tienen redes sociales, cómo una persona que necesita ayuda, que está confundida, que no ha recibido la orientación, puede lograr ese canal de comunicación con ustedes. Claro que sí, bueno, realmente, nuevamente digo, el culpable de lo que yo soy ahora como persona, como mujer, como mamá fue mi hijo. Y creo que ellos hacen también esto, ¿no? Logran que las personas que estamos cerca, pues podamos sacar aquello que no vemos. A veces en el mundo somos muy materiales, ¿no? Lo que vemos es lo que cuenta, lo que importa, pero aquello que está en el corazón yo creo que cuenta más. Y bueno, gracias por las palabras también. Nosotros, claro que sí, estamos atentos y prestos a servir a quien lo necesite. Nuestro correo electrónico es fundación cdlscolombia@gmail.com. También estamos pues en redes sociales, tenemos por Instagram, por Facebook, @Cornelia de Lange Colombia, es nuestra dirección. En Twitter también estamos, @CDLS Colombia. Y bueno, seguimos trabajando porque pues algo que sí nos enseñó nuestro fundador es a no darnos por vencidos mientras tengamos vida en un objetivo. Y aunque el objetivo al inicio era por verlo a él totalmente incluido en una sociedad que fuera y respetara también las diferencias, pues bueno, quedaron casi 117 personas con Cornelia de Lange en Colombia que están luchando también por vivir y por escribir una historia digna y en eso también nos estamos ocupando ahora. Joana, pues muchísimas gracias por su tiempo, por este maravilloso espacio y por último, ¿qué le podemos decir a todas las personas que nos están escuchando hoy? ¿Cómo nos podemos unir a esta gran conmemoración donde pues su objetivo principal es crear conciencia y ayudar a todas las personas que padecen esta condición? Hagamos esa invitación de unirnos en voluntades y apoyar este día y esta conmemoración que hoy se lleva a cabo. Bueno, pues muy importante el conocer un poco de qué se trata una enfermedad huérfana. En Colombia, según el Ministerio de Salud, al día de ayer hay 93.870 personas que tienen una enfermedad huérfana y todas ellas tienen una historia, todas ellas luchan por vivir, por tener acceso a todo lo que hemos hablado en este espacio. Y el construir juntos es también que cuando llega alguien que tiene facciones físicas distintas, que tiene una limitación, que tiene alguna situación, pues es saberlos mirar con respeto, es algo que no nace de manera natural, sino que cuando logramos entender un poquito el concepto, logramos actuar de una manera diferente. En el tema, y bueno, creo que aquí también un llamado al gobierno nacional a seguir mirando la población con enfermedades huérfanas como sujetos de especial protección, como lo dice la ley 1392, sus familias y sus cuidadores, y que lo que se ha construido desde las organizaciones de pacientes, que ha sido un tema supremamente importante, pues que se siga
fortaleciendo y que se lleve a feliz término. Y creo que desde la parte profesional, pues agradecer a las entidades científicas de Colombia, a los genetistas, a los psicólogos, a los profesionales de la salud que han empezado como a enrolarse en este proceso y como a ver que ellos también tienen una misión y esa misión va en conjunto con las organizaciones para lograr escribir un proceso más digno, también para lograr tener atención oportuna, para tener consejería genética a las familias que tienen una situación como esta. Y a la sociedad en general, pues creo que se puede unir primero documentándose un poco más, leyendo de qué se trata, cómo se da, también uniéndose y apoyando las organizaciones que, como lo mencionaba, no nacen porque de pronto es una idea de emprendimiento ni nada de eso. Creo que es la diferencia de estas entidades a las que en el común existen, porque esto nace por una historia de vida de alguien que necesitó ayuda y que finalmente ese que necesitó ayuda terminó ayudando a muchos, como escuchamos los otros casos de todas las organizaciones que han cobrado vida legal y vida social porque realmente han nacido para eso. Y creo que esa también es una manera de apoyar. Cuando nosotros respetamos y acompañamos ese trabajo que hacen las organizaciones, creo que también allí se fortalece un poco el resultado del esfuerzo que se realiza diariamente. Una enfermedad rara no es una sentencia de muerte, ni tampoco es una excusa para descuidarse u olvidar a esa persona, sino por el contrario. Hay instituciones tan importantes como las invitadas hoy a este programa, como es la Asociación Colombiana de Pacientes con Depósito Lisosomal, también la Fundación Cornelia de Lange Colombia y muchas otras más que están siempre dispuestas con personas como Joana Mendivelso, como Luz Victoria Salazar, como muchas otras personas que entienden, comprenden la situación. Primero porque tienen a un ser querido que está atravesando una situación y al mismo tiempo porque han aprendido, porque saben lo importante que es la ayuda también al cuidador, al paciente, de la mejor manera orientarle con todos sus derechos y al mismo tiempo la ayuda que necesita el cuidador. Las pruebas genéticas deben ser también más accesibles y menos costosas. Aunque las enfermedades raras puedan afectar solo a un pequeño número de personas, es importante recordar que cada vida es valiosa y merece atención, y es necesario buscar soluciones y cuidarse también. La investigación, los estudios, todo lo que se realiza por todas estas instituciones, por los investigadores genéticos, también es muy importante, que no solo puede conducir a tratamientos, sino también a ayudar a crear conciencia sobre cada condición. Esto a su vez puede reducir el tiempo de espera de un diagnóstico y los errores que algunas personas reciben en su peregrinaje para saber qué es lo que les ocurre. Las enfermedades huérfanas pueden parecer desalentadoras, mas es importante considerar que la medicina siempre está avanzando. Alimentar las esperanzas es una forma de combatir los infortunios de cada enfermedad y superar los desafíos. Pues a nuestras invitadas, muchas gracias. A usted, Joana Mendivelso, muchas gracias. Lo mejor de lo mejor siempre. Muchas gracias a ti, Carlos Alberto, a Juliet, a toda la audiencia que nos ha escuchado atentamente. Creo que algo que tú mencionabas es que, y fue como el eslogan del Congreso Mundial de Cornelia de Lange, y era porque cada vida tiene un propósito. Y algo que hemos entendido con toda esta historia es que es así. Cada uno de nosotros tiene una misión, un propósito y bueno, creo que hay que cumplirlo. A veces unos con un desafío más grande que otros, pero creo que la vida es una oportunidad muy bonita de servir y de acompañar y de ayudar también a otros. Que ese sea nuestro propósito de vida y que nos amoricemos con nuestro prójimo y con todas aquellas personas que necesitan de nuestra mano amiga, de nuestro amor y ayuda. Y también a nuestros oyentes, muchas gracias por estar conectados con nosotros, a nuestras invitadas, muchas gracias por este maravilloso espacio. Y les recordamos las redes sociales Facebook e Instagram Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva y portales web www.nuestrooxigeno.com y www.caliradio.co. También nos pueden contactar a través del WhatsApp al 316-830-6307 y le invitamos a darle like y suscribirse al canal de YouTube Nuestro Oxígeno Oficial y Grupo Musical Pa' Vivir Contento. Muchas gracias, Juliet, también a nuestra invitada. Gracias. Lo mejor de lo mejor para ustedes. Amables oyentes, muchas gracias.
En nombre de Marían Aguilar Quintero, Juliet Mora, Óscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora. Incluso con un diagnóstico de enfermedad rara o huérfana, no significa que debamos perder las esperanzas y desanimarnos. Rara significa que hay pocos casos, pero hay muchos estudios, mucha información y tratamientos. Pero eso no quiere decir que sea una enfermedad sin tratamiento o control. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.